El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Tras varias semanas hablando de división en la izquierda por las listas electorales, esta semana ha sido la de la división de la derecha por el tema de Extremadura. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Y llama la atención porque sirve para ver la situación y la alineación de los medios de comunicación. Escuchando a algunos, parecía, por ejemplo, que el hormiguero de don Pablo Motos era poco menos que el principal pelota propagandista de Vox. ¿Y qué tal Motos? Este es colega de Abascal. Por la entrevista que le hizo hace casi 4 años al señor Abascal, que fue el motivo por el que la actriz doña Mónica López decía que no iba al programa. No se dan al hormiguero. No se dan al hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo. Comentaba yo otro día con un conocido si creíamos que iba el señor Motos a hacer alguna referencia a esta puya que le había lanzado la actriz señora López de que blanqueaba o no blanqueaba a Vox. Como tal no la respondió. Ahora bien, casualmente o no, a la hora de que su tertulia valorara el tema de Extremadura y de cómo se estaba comportando Vox, diría que hubo bastante unanimidad entre sus tertulianos, unanimidad en poner a parir a Vox. Vox ha colocado una lona gigante en Madrid donde propone tirar a la papelera el feminismo, el colectivo LGTBI y la Agenda 2030. Y encima te ha denunciado. Y me han denunciado. La denuncia a la que se refiere es la protesta que ha hecho Vox por el hecho de que el señor Motos solo vaya a entrevistar al señor Núñez Feijóo y al señor Pedro Sánchez de los candidatos a la presidencia del gobierno, argumentando que no tenía tiempo para incluir ni a Vox ni a Sumar. Sobre Vox sí que me gustaría decir que me parece una decepción. Nunca esperé nada especial de Vox, pero me parece que a la primera oportunidad que han tenido de entrar en los gobiernos, por supuesto, la han aprovechado para llegar al sillón. De momento no han pedido absolutamente nada que cambie a mejor la vida de ningún ciudadano, porque quitar o poner una lona, hablar de violencia intrafamiliar, quitar una bandera LGTBI no aporta absolutamente nada bueno a nadie. Creo que se les está poniendo cara de ciudadanos que querían presidir y vicepresidir todo y al final se demostró que era un partido con el que básicamente no se podía contar a la hora de la verdad y yo sí que creo que Vox está demostrando afortunadamente a todo el mundo cómo sería un hipotético futuro gobierno con Vox. Y yo espero que si esto es lo que van a ofrecer a los españoles, pues la verdad, tengamos una opción mejor. Se nos olvida a veces que Vox es un partido de ultraderecha y la ultraderecha supone lo que supone. Entonces, no me extraña que se estén destapando, porque ese es el pensamiento real de Vox. A mí no me puede provocar decepción porque es imposible esperar nada de esta gente. Esto es intentar acabar con los derechos de personas, el identificar la inmigración con la delincuencia, el negar la violencia machista. Esto ya me parece que es una cosa mucho más seria. Y a mí, quien me puede decepcionar es el Partido Popular pactando con Vox. Ahora, afortunadamente, ya sabemos lo que quiere hacer Vox cuando llega a los sitios. Claro, que son medidas ultra ideológicas, claro, que insisto, no aportan pero a nadie. Y yo desde ese punto de vista, perdón, Nuria, que matizo y ya está, desde ese punto de vista digo que en el momento en que has tenido una oportunidad de demostrar efectivamente que vienes a salvarnos a todos, que era lo que decía Vox, pues se ha demostrado que se les queda grande, muy grande. Pero Vox no tiene la posibilidad al odio. Claro, pero Vox no tiene la posibilidad de gobernar si no le deja a alguien gobernar. Y esto lo sabemos todos y lo saben ellos. Entonces, las personas que tienen posibilidad de dejar gobernar a Vox tienen que decir si le van a dejar gobernar o no. Dado que se lanzaron 3 potentes alegatos contra Vox sin que hubiera nadie que hablara a su favor, no creo que se pueda considerar una tertulia favorable a este partido político, y menos aún cuando estamos en periodo preelectoral. Pero, por ejemplo, otro programa muy señalado como supuestamente blanqueador de Vox sería el programa de Ana Rosa en Mediaset. Este jueves, en Polonia de TV3, hacían un gag en el que el señor Abascal iba a un ascensor y antes de llegar a la sede de Vox y al infierno, pasaba naturalmente por el plató de Ana Rosa Quintana.
Pero, ¿cómo se ha posicionado la señora Ana Rosa Quintana y sus tertulianos en el tema de Extremadura? ¿A favor de la señora Guardiola y el Partido Popular o a favor de Vox? ¿O quizá ha habido opiniones diferentes? Tampoco, aquí también hubo unanimidad en toda la mesa. ¿Esto es un problema para quién? ¿Para Vox o para el PP? Bueno, yo ayer la escuché y me pareció impecable sus declaraciones. Yo creo que es lo que el PP debería hacer. El PP tiene una posición que debería aprovechar de fuerza, no caer en las agendas de Vox, y ojalá en todos los territorios hubieran hecho lo mismo. ¿Pero hay un riesgo para el PP? ¿Para Vox? Siempre hay un riesgo, pero yo me he hecho muy guardiolista de esta María Guardiola. La verdad, me gustó mucho su reacción y creo que hay un riesgo, sí hay un riesgo de perder Extremadura, entre otros riesgos, pero creo que hay riesgos que vale la pena pagar por coherencia política. A mí me parece que ha sido totalmente consecuente y que además a los políticos que hoy en día mantienen su palabra, yo creo que lo primero que hay que hacer es felicitarles, porque la señora Guardiola es de los pocos que dijo no voy a dejar que entre el gobierno. Se arriesga a perder el pero es que Extremadura, ya se veía presidenta. Bueno, pero es que hay que ser consecuente, coherente, y me parece además que ha marcado un camino que es el que tiene que llevar Feijóo. Feijóo tiene que ser igual de claro que María Guardiola. ¿Por qué? Porque no todo vale para estar en una Moncloa. ¿Y los extremeños cuando tengan que ir a votar otra vez? Pues es que María Guardiola... ahora voy a llamar a mis amigos en Extremadura. María Guardiola tenía, dicen, en su entorno y sus encuestas, voto prestado, ese que era un voto socialista. Bueno. Y ella piensa que si me voy con Vox se acabó ese voto. Bustos... Bueno, pues cortito, Bustos, no me hagas voy a hacer pleno guardiolista. Quiero decir, creo que a mí me gustan los políticos valientes, aunque se equivoquen. Yo creo que su decisión es arriesgada, pero es valiente y es coherente. Y supone cumplir el mensaje de campaña. Tú has lanzado un mensaje, te ha votado mucha gente, Extremadura tiene una sociología electoral de centro-izquierda y ella quiere hacer un cambio respecto de las políticas del PSOE de muchas décadas en Extremadura, pero no quiere hacerlo a cualquier precio. Venimos de una etapa, a mi juicio, encarnada en Pedro Sánchez, donde vale todo con tal de retener el poder, pactar con quien sea. Bueno, pues la alternativa no puede seguir el mismo camino por la derecha. Le puede salir mal, pero me gusta la gente de palabra y la gente valiente. Bueno, Juanjo, ¿tú qué crees? Yo creo que el riesgo que asume le va a salir bien. Si hay repetición electoral, si aboca Vox a una repetición electoral, a María Guardiola le va a salir bien. No todo vale y por fin, vemos políticos consecuentes. Y la propia presentadora dejó claro quién quería que fuera presidenta de Extremadura. Bueno, aquí es que solo hay dos posibilidades, porque dice que hay muchas, pero en realidad hay solo dos. Que ustedes lleguen a un acuerdo de nuevo, o consigan llegar a un acuerdo, o que haya una convocatoria de elecciones. No hay otra alternativa, ¿no? Bueno, María Guardiola, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y yo espero que llegue a ser presidente de la Junta de Extremadura, personalmente. Muchísimas gracias. Eso sí, a su diagnóstico le pondría un matiz. Eso de que solo hay dos opciones, o Vox entrega sus votos al PP o hay elecciones otra vez, diría que es lo que defiende el Partido Popular, porque en el fondo hay otras dos opciones que no plantea. Opción 3, que PP y PSOE se pongan de acuerdo y gobiernen juntos, estilo alemán, ya que tanto hablan de Alemania últimamente. O opción 4, que el PP se abstenga y permita que gobierne el PSOE por haber sido el más votado. Y para María Guardiola, poder mirar a su familia, a sus amigos a la cara y no traicionar su palabra es fundamental. Es clave. También en La Sexta se han escuchado esta semana muchísimos elogios a la señora Guardiola, pero llama la atención que los principales elogios que se han escuchado han sido por parte del señor Martínez Vares, que aparte de ser tertuliano de La Sexta, es el jefe de campaña de DIRCOM y director de estrategia de la señora María Guardiola. Hay que frenar a la ultraderecha. Pues tiene una oportunidad. María Guardiola ya lo ha hecho. María Guardiola ha dicho, conmigo no, conmigo no. Guillermo Fernández Vara va a ir a una investidura fallida. Y lo que debería hacer es decirle hoy a María Guardiola, te doy los 5 diputados que te hacen falta en la investidura, te voto gratis. Pero Santiago, la ultraderecha. En la investidura, te voto gratis. Pero Santiago, la ultraderecha. El señor Martínez Vares tiene todo el derecho a elogiar a la señora que le paga el sueldo, pero me parece que lo lógico sería que La Sexta indicara que es su director de campaña. Sobre María Guardiola, simplemente no hay nada de tacticismo, es ella en sí mismo. La verdad con patas. Yo no Eso digo, es María Guardiola. Una mujer de principios Santiago, y de palabra. Santiago, yo no hay marketing electoral, no hay nada. No tengo dudas. De hecho, de manera más o menos sutil, el señor Maestre y el señor Nacho Corredor aludieron al director de campaña de la señora Guardiola
aunque quizá gran parte de los espectadores no pilló que es que se estaban refiriendo al señor Martínez Vares. Mira, yo admiro mucho a quien lleva la estrategia política de María Guardiola. Mira, yo admiro mucho a quien lleva la estrategia política de María Guardiola. Buenas tardes. Yo también admiro al estratega político de María Guardiola. Te manda un abrazo aquí Santiago Martínez Vares. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.